Capítulo 2. Cristiana recibe la visita de dos vecinas. A punto de partir estaban Cristiana y sus hijos, cuando dos vecinas llamaron a la puerta. «Entrad», dijo Cristiana, «si venís en nombre de Dios». Las mujeres se quedaron atónitas, no estaban acostumbradas a oír emplear semejante lenguaje. No obstante, entraron, y al ver que su vecina se estaba arreglando para marcharse. «¿Qué significa esto?», exclamaron a una voz. «Estoy preparándome para un viaje», respondió Cristiana, dirigiéndose a la mayor de ellas, que se apellidaba Temerosa. Esta era hija del sujeto que encontró a Cristiana en el collado de dificultad y quiso persuadirle a retroceder por temor de los leones. «¿Para qué viaje?», dijo Temerosa. «Para seguir a mi buen marido». Y de nuevo se llenaron de lágrimas sus ojos. Temerosa dijo: «Espero que no harás tal cosa. Piensa en tus hijos y no seas necia. Mis hijos me acompañarán. Ninguno de ellos quiere quedarse». «¿Quién te ha metido en la cabeza estas ideas estrafalarias?», dijo Temerosa. «Oh, amiga mía, si supieras lo que yo, no dudo que irías tú conmigo». Temerosa dijo: «Veamos, ¿qué nuevo saber es este que te induce a ponerte mal con tus amigas y andar a casa de quimeras?» Cristiana dijo: «La salida de mi marido me dejó muy afligida, y sobre todo, desde que atravesó el río, he quedado sumamente acongojada. Lo que más me inquieta es la diferencia de mi conducta hacia él, mientras gemía bajo el peso de su carga. Además, siento ahora la misma resolución que mi marido sentía, y a todo trance quiero empezar mi peregrinación. Anoche soñaba que le veía, ojalá estuviese con él. Mora ya en la presencia de su rey, se sienta con él y come a su mesa. Es compañero ahora de seres inmortales, y el palacio más lujoso del mundo me parece un muladar en comparación de la morada que se le ha proporcionado. El mismo soberano me ha enviado a llamar, con promesas de una acogida cariñosa si acudo a él. Su mensajero acaba de salir, habiéndome traído una carta de invitación». Acto continuo sacó la carta y se la leyó, añadiendo: «Ahora bien, ¿qué opinas de esto?». Temerosa dijo que tu marido fue un mentecato por haberse aventurado tan temerariamente y que tú no le vas en zaga. Ahora, ¿acaso no has oído hablar de las dificultades con que tropezó tu marido tan luego como dio el primer paso por el camino? De esto, nuestros vecinos obstinado y flexible pueden dar fe, pues le acompañaron hasta que, como hombres sensatos, tuvieron miedo de ir más adelante. Hemos oído contar los encuentros que tuvo con los leones, con Apolión, con la sombra de la muerte y otras muchas cosas. No debes tampoco olvidarte de lo que le pasó en la feria de vanidad. Y si él, que era un hombre, se vio tan apurado, ¿qué puedes hacer tú que no eres sino una débil mujer? Repara en que estos 4 angelitos son tus hijos, tu carne y tus huesos. Aunque no estimes tu vida, ten compasión del fruto de tu cuerpo y quédate en casa». Pero Cristiana contestó en los siguientes términos: «Es inútil cuanto digáis, vecina. Se me ofrece una ocasión oportuna para alcanzar las riquezas eternas y sería realmente necia si despreciara tal oportunidad, aunque me acuerdas las penas y dificultades que probablemente enduraré por el camino. Estas, lejos de desanimarme, me convencen de que tengo razón. Antes que lo dulce, ha de venir lo amargo, y esto mismo realza la dulzura de aquella, por lo cual, puesto que no vienes en nombre de Dios, como dije, te ruego que te retires y me dejes en paz». Después de proferir algunas injurias, dirigióse a Temerosa, su compañera. «Vamos, amiga Misericordia», dijo, «ya que rechazas estos consejos y desprecias nuestra compañía, dejémosla». Pero ésta no se hallaba dispuesta a abandonar tan fácilmente a su vecina por 2 razones. Primera, por cuanto sentía un amor entrañable hacia Cristiana, y decía para sí: «Si está decidida a marcharse, la acompañaré un rato y ayudaré en lo que pueda». Además, no se sentía ya muy tranquila con respecto a su propia alma, y las palabras de Cristiana le habían impresionado algún tanto. Por eso reflexionaba entre sí de este modo: «Hablaré con ella más determinadamente sobre estos asuntos, y si encuentro que no ha padecido ninguna alucinación, la acompañaré». Así resuelta, replicó a su vecina: «Tengo deseos de acompañarla un rato. Espero que no llevarás en mal el que me quede», dijo Misericordia, «pero puesto que Cristiana se está despidiendo de su país, tengo deseos de acompañarla un rato, ya que tan hermosa está la mañana». Guardó, sin embargo, para sí la segunda razón. Temerosa dijo: «Anda, veo que tú también estás para locuras.
Pero antes de que sea demasiado tarde, mira bien lo que haces. Al peligro, con tiento, como dijo el otro, y quien busca el peligro, en él perece. Adiós. Dicho esto, se separaron, Cristiana para emprender su viaje y Temerosa para volver a su casa. Una vez allí, ésta llamó a llamar a unas cuantas vecinas suyas, cuales eran las señoras Obcecada, Inconsiderada, Liviandad e Ignorancia. Cuando llegaron, las enteró de lo sucedido con Cristiana y de su proyectado viaje. Teniendo poco que hacer esta mañana, dijo, me fui a hacer una visita a Cristiana. Al llegar a la puerta, llamé, según nuestra costumbre, y me respondió, si vienes en nombre de Dios, entra. Entré pues sin sospechar que hubiese novedad, pero la hallé arreglándose para salir del pueblo con sus hijos. Le pregunté qué significaba aquello, y en resumidas cuentas, me dijo que era su ánimo ir en peregrinación como su marido lo hizo. Me contó también su sueño que había tenido, y como el rey del país que habita su esposo le había enviado una carta invitándola a dirigirse allá. Ignorancia dijo, ¿cómo? ¿Te parece que irá? Sí que irá, dijo Temerosa. Venga lo que viniere, y te diré por qué lo creo. Lo que para mí era un argumento poderoso para persuadirla a abandonar la empresa, es decir, las penas y fatigas que de seguro encontrará en el camino, es para ella un gran incentivo para emprender el viaje, pues me dijo, palabra por palabra, antes que lo dulce viene lo amargo, y esto mismo realza la dulzura de aquello. Obcecada dijo, vaya una mujer ciega y loca, ¿y no ha escarmentado con las aflicciones de su marido? Por mi parte, seguro estoy que si él estuviera aquí de nuevo, se contentaría con salvar el pellejo y no correría tantos riesgos por nada. La señora Inconsiderada tomó la palabra diciendo, váyanse cuando quieran del pueblo, locos tan fantásticos, buen desembarazo, digo yo. Aunque se quedara, siguiese con esas ideas, nadie podría vivir tranquilamente a su lado, pues o bien estaría melancólica e irascible con los vecinos, o hablaría de asuntos que ninguno de buen juicio puede aguantar. Yo os prometo que yo no lloraré su partida, que vaya enhorabuena y vengan otros mejores en su lugar. El mundo ha degenerado mucho desde que abundan estos caprichosos babiecas. Luego añadió la señora Liviandad, vamos, dejémonos de tales asuntos y hablemos de otra cosa. Ayer estuve en casa de la señora Sensualidad, donde nos divertimos mucho. Figuraos que allí estaba la señora Amor Carnal con otras 3 o 4, además del señor Lujurioso, la señora Impureza y otros. Nos entretuvieron con música y danzas y todo cuanto podía construir a nuestro placer. Es seguro que la señora de la casa posee una educación esmeralda y el señor Lujurioso es también un finísimo caballero. Capítulo 3. Entre tanto Cristiana, acompañada de sus hijos y Misericordia, proseguía su camino. Mientras caminaban, entablaron la siguiente conversación. Amiga Misericordia, dijo Cristiana, considero como un favor inesperado el que hayas venido a hacerme compañía por un rato. La joven, que todavía era de muy tierna edad, respondió, si creyera que fuese ventajoso ir contigo, no volvería jamás al pueblo de que hemos salido. Cristiana dijo, no temas, y une tu suerte a la nuestra. Bien sé yo cuál será el final de nuestra peregrinación. Mi marido no trocaría su muerte por todo el oro del mundo. No creo que seas rechazada, por más que vayas a invitación mía. El rey que nos ha enviado a buscar es todo misericordia. Además, si tienes algún reparo, me ajustaré contigo y me acompañarás en carácter de sirvienta. A todo me avengo y todo lo compartiremos, con tal de que me acompañes. Misericordia dijo, pero ¿quién puede asegurarme que seré recibida? Si se me ofrece esta esperanza, por molesto que fuese el camino, iría sin escrúpulo, confiando en la ayuda del Todopoderoso. Pues escucha, querida Misericordia, y haz lo que te digo. Ven conmigo a la portezuela y allí preguntaremos más definitivamente acerca de ti. Si no te reciben, consentiré en que vuelvas a tu pueblo. Además, te recompensaré la bondad que a mí y a mis hijos nos manifiestas acompañándonos de este modo. Misericordia dijo, en este caso, iré y me conformaré con lo que resultare. Ojalá que el Señor del reino sea benévolo conmigo. Mucho se alegró Cristiana al oír esto, no solo por cuanto tenía ya compañera, sino también porque había persuadido a esta doncella a interesarse por su propia salvación. Caminando juntas, Misericordia echó a llorar. ¿Por qué lloras tanto?, preguntó su compañera.
Ay, ¿quién puede no afligirse al considerar el estado lastimoso en que se hallan mis pobres parientes, que aún permanecen en nuestra ciudad pecaminosa? Y lo que agrava mi dolor es el saber que no tienen quien los instruya y les advierta lo que ha de suceder. Cristiana dijo: conviene a los peregrinos compadecerse de los demás. Ahora haces por los tuyos lo que hacía mi buen cristiano conmigo. Se afligía y lamentaba porque no hacía caso de él. Pero su Señor y el nuestro recogió sus lágrimas y las puso en su redoma, y ahora tú y yo, lo mismo que estos queridos niños, sacamos el fruto y provechos de ellas. Espero que tus lágrimas tampoco se perderán, pues la palabra nos dice: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces cantó Misericordia: sea Él bendito, mi guía, si es su santa voluntad, hacia la puerta del cielo, monte de su santidad, y no me permita nunca de sus caminos salir, ni vagar extraviada, aunque tenga que sufrir. Recoja a todos los míos que detrás de mí dejé. Haz, Señor, que tuyos sean, llenos de amor y de fe. Cuando Cristiana llegó al pantano de desaliento y recordó el peligro en que estuvo su esposo de perecer ahogado en el fango, sintió por un instante vacilar sus fuerzas. El camino presentábase erizado de dificultades y peligros, y a pesar de las órdenes del rey para que lo hiciesen transitable, estaba peor que antes. Interrumpí entonces el relato de mi anciano amigo para preguntarle si era verdad lo del pantano. Sí, respondió él, demasiado verdad. Hay muchos que, fingiéndose obreros del rey, dicen que están encargados de la reparación del camino, y sin embargo, en vez de piedras, echan barro y estiércol, haciéndolo peor en vez de mejorarlo. Ante los obstáculos que se presentaban, detuviéronse, vacilando Cristiana y sus hijos, pero entonces Misericordia, demostrando más valor, díjoles: no desconfiemos y sigamos adelantando con precaución. Y animados con estas palabras, internáronse en el pantano, haciendo grandes esfuerzos para atravesar el lodazal. Cristiana varias veces estuvo en inminente peligro de caer en el cieno, pero al fin consiguieron ganar la orilla opuesta, y una vez en salvo, creyeron oír una voz que les decía: bienvenida la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Echando de nuevo a andar, Misericordia hizo la observación siguiente: si como tú tuviese la certeza de encontrar una cariñosa acogida al llegar a la portezuela, me parece que ningún pantano de desaliento bastaría para desanimarme. Bien, respondió Cristiana, tú conoces tu llaga y yo la mía. No es este el único percance que tendremos antes de llegar al término de nuestro viaje. Los que nos hemos propuesto alcanzar tan excelente gloria, seremos hostilizados por los que nos aborrecen y envidian nuestra felicidad. Créeme. En este punto, Sagacidad se despidió de mí y yo seguí soñando. Vi a nuestros peregrinos acercarse a la puerta. Una vez en ella, empezaron a discutir la mejor manera de llamar y lo que habían de decir al portero. Por fin, quedaron en que Cristiana, siendo la mayor, llamase en nombre de los demás y expusiese sus deseos al portero. Enseguida comenzaron a llamar, dando repetidos aldabazos, como había hecho su esposo. Pero por única contestación oyeron los aullidos de un gran perro, lo cual los llenó de espanto, y en aquel momento no se atrevieron a llamar de nuevo por temor de que el mastín se lanzase sobre ellas. Estaban ya en gran manera perturbados de espíritu, no sabiendo qué hacer. No osaban llamar a causa del perro y temían retroceder por temor de que el guardia de la puerta los viese y se enojara con ellos. Decidiéronse al fin a llamar de nuevo, lo que hicieron con más vehemencia que al principio. ¿Quién va?, preguntó el portero. El perro, oyendo su voz, cesó de ladrar y la puerta les fue abierta. Cristiana, inclinándose con ademán de reverencia: no se enoje el Señor con sus siervas por haber tenido la temeridad de llamar a su real puerta. ¿De dónde venís?, preguntó el portero. ¿Qué se os ofrece? Cristiana dijo: llegamos del mismo lugar que vino Cristiano y con el mismo objeto. Esto es, que si os place, se nos dé entrada por esta puerta a la vía que conduce a la ciudad celestial. A la segunda pregunta, contesto a mi señor que soy cristiana, en otro tiempo, esposa de Cristiano, el cual ha alcanzado ya la gloria. Maravillado el portero exclamó: ¿cómo? ¿Es peregrina ahora aquella que hace poco aborrecía semejante vida?
Sí, señor, dijo ella, inclinando de nuevo la cabeza, y también lo son estos mis hijos. Entonces la tomó de la mano y admitióla, diciendo al propio tiempo, dejad a los niños venir a mí. Y dicho esto, cerró la puerta. Enseguida dio órdenes al pregonero que había en la azotea sobre el portal para que celebrase su venida con aclamaciones de júbilo y sonido de trompetas. Al instante el mandato fue ejecutado y los aires resonaron con sus notas melodiosas. Entretanto, la pobre Misericordia estaba fuera, temblando y llorando, creyéndose rechazada. Pero Cristiana, habiendo ya logrado ser admitida juntamente con sus hijos, comenzó a interceder a favor de su amiga. Señor mío, dijo, todavía hay fuera de la puerta una compañera mía que viene con el mismo intento que nosotros. Está sumamente abatida de ánimo porque viene, a su parecer, sin ser invitada, mientras que yo he sido invitada por el señor de mi marido. Misericordia, que principiaba ya a impacientarse y a quien cada minuto le parecía una hora, impidió a Cristiana interceder más, llamando ella misma a la puerta. Tan fuertes golpes dio que Cristiana se sobresaltó. ¿Quién llama?, preguntó el portero. Es mi amiga, dijo Cristiana. Abriendo entonces la puerta miró fuera y vio que Misericordia había caído desmayada, temiendo no ser recibida. Entonces, cogiéndola de la mano, le dijo, «Muchacha, levántate». «Ah, señor, estoy muy desfallecida, apenas me queda un soplo de vida». Pero el buen señor le respondió, «Uno ha dicho, cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta tu santo templo. No temas, sino ponte en pie y dime por qué vienes». Misericordia dijo, «Vengo en busca de aquello a que no he sido llamada, como lo fue mi amiga. Su invitación fue por parte del rey, la mía no ha sido sino por parte de ella, por eso temo». El portero dijo, «¿Te rogó ella que vinieses acá en su compañía?» «Sí, me invitó, y como mi señor puede ver, he aceptado. Si la gracia y el perdón pueden extenderse hasta mí, suplico que a esta vuestra humilde sierva le sea permitida participar de estas bendiciones». Tomándola de nuevo por la mano, la introdujo cariñosamente por la puerta, diciendo, «Intercedo en favor de todos los que creen en mí, cualquiera que sea la manera como acuden». Entonces dijo a los circundantes, «Traed alguna hierba aromática y dádsela para que se reponga de su desmayo». Le trajeron un manojo de mirra y volvió pronto en sí. De este modo fueron Cristiana, sus hijos y Misericordia, al principiar de su camino de peregrinación, recibidos por el Señor, quien les habló con benignidad. «Nos arrepentimos», añadieron, «de nuestros pecados, y pedimos a nuestro Señor que nos otorgue el perdón, informándonos más particularmente de lo que conviene hacer». «Concedo el perdón», respondió, «por palabra y por hecho. Por palabra en la promesa de la remisión de pecados, por hecho en la manera como lo conseguí para vosotros. Recibid ahora de mis labios un beso y lo demás ya os será revelado».